Hola, muy buenas. Y en esta ocasión vengo con algo que debería de haber traído en enero de este 2026. Pero bueno, me distraje, me agarró la tarde y al final pasaron cosas. Así que, como mal dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Hoy les traigo mi TBR global para el 2026. Así que, empecemos. Saben, el año pasado tuve el percance de que anoté un libro y al final cuando vine a revisar mi TBR me di cuenta de que no tenía ni chucha idea de cuál era el puto libro que yo había anotado ahí. Y al sol de hoy pues ni siquiera me acuerdo de qué chingado libro era. La cosa está que anoté un libro que al final nunca supe cuál fue y no terminé leyendo. Así que para evitar precisamente que esta situación se repita durante el 2026, mi primer impulso fue hacer las miniaturas de las portadas de cada novela que yo pretendía leer a lo largo y ancho de este 2026. En un proyecto en Canva hice una hoja con todas las miniaturas de las portadas y mi intención era imprimirlo. Pero no me gustó cómo quedó la primera impresión, así que lo volví a hacer y esa segunda pues se me arruinó, por lo que al final ya no quise volver a sacar una tercera impresión. Eventualmente terminé abandonando ese plan de contingencia, pero como de todos modos ya tengo el proyecto en Canva con todas y cada una de las miniaturas de las portadas de los libros que pretendo leer en este 2026, pues ya tengo como un seguro por si yo llego a desubicarme o a perderme o simplemente se me llega a olvidar cuál puñetero libro era el que yo quería leer. Pues solamente tengo que ir a revisar ese proyecto, cerciorarme de qué portada tenía y chachán, libro ubicado para su inmediata lectura. Así que bueno, luego de ese mini story time, hoy sí paso a hablarles de los libros, no sin antes aclararles que el orden en el que yo los mencione pues no precisamente es el orden en el que yo los anoté en el Reading Journal y mucho menos va a ser el orden en el que yo los lea, ya que yo tiendo a leer el que más se me antoje en el momento y solamente los voy seleccionando al azar de mi lista de to be read. El primer libro del que vamos a hablar es de Érase una vez un corazón roto. Es el primer libro de una trilogía que expande el universo de Caraval. Esta novela de fantasía y romance juvenil de Stephanie Garber sigue a Evangeline Fox, quien tras perder el amor de su vida hace un peligroso trato con Jack, el príncipe de corazones, para detener una boda sumergiéndose en un mundo de magia donde nos restriegan en la jeta lo mala idea que es hacer un trato con un destino inmortal. Solo acotaré que la única razón por la que leí la trilogía de Caraval fue porque era la trilogía que genuinamente me llamaba la atención. Era la de Érase una vez un corazón roto y me enteré que esa era como una especie de spin-off o de expansión del universo de Caraval, así que bueno, decidí empezar por Caraval, aunque al final no me gustó. Vamos a ver qué tal. Érase una vez un corazoncito roto. El otro libro fue Anatema. Esta es una novela gótica de fantasía oscura, el primer libro de la duología El Bosque Devorador. En este universo solo los desterrados saben lo que hay más allá del bosque. Los aldeanos lo llaman el bosque devorador porque lo que se toma nunca se devuelve. Solo quienes han perdido el juicio o los desterrados se atreven a acercarse a ese lugar. Entonces tenemos un bosque aterrador, un señor maldito, una tal maldición y un Daddy Shadows. Y como tampoco podía faltar, tenemos también una profecía arcana acompañada de una obsesión amorosa, el llamado de la estirpe. Este es de Antonio Malpica.
Es el tercer libro de la saga El libro de los héroes. La historia continúa las aterradoras vivencias de Sergio Mendoza, un chiquillo que posee cualidades especiales como medium, algo así, entre el mundo humano y las entidades oscuras, aunque aquí les dicen mediadores. En esta entrega Sergio se anda jugando su pellejo y el de sus familiares, así que debe recurrir urgentemente a sus habilidades y enfrentar desafíos un tanto paranormales, los cuales lo llevan a descubrir una faceta hasta entonces desconocida de su propia estirpe. Saben, yo siento que este chamaco va a resultar siendo un niño lobo y de paso mediador, algo así. No sé, y lo que no sé, pues me lo invento. Cuarto libro, El recluso. Esta es una novela de la poderosísima Freida McFadden. A decir verdad, no sé mucho de esta novela, más allá de que es un thriller de una enfermera en una prisión de alta seguridad con una íntima conexión con uno de los reclusos más peligrosos, y la autora es la misma de la trilogía de La Asistenta. Esta trilogía me encantó. Así que bueno, ese pequeño detalle ha sido suficiente como para animarme a leerlo. Aliada del villano. Este ya es el tercer libro de la trilogía que comenzó con Asistente del villano. Es una mezcolanza de cuentos clásicos donde está Ivy, una loca que se termina enamorando del villano de los cuentos. A decir verdad, son libros bastante entretenidos al mero estilo de Sherk. En este libro algo podrido está emergiendo en el reino de Renedown. Ni idea de cómo se pronuncia, pero bueno. Y alguien quiere acabar con el villano y con todo su perverso imperio. Ahora Ivy no solo va a tener que evitar babear por su jefe, sino también va a tener que averiguar quién es exactamente la persona que lo está saboteando todo para que el villano pueda hacérselo pagar. Envenenada. Dime, espejo de cristal, ¿quién es la más letal? Me encanta esta frase. Y que si no soy mal, es una especie de retelling de Blancanieves. Siento que este libro me da inspiración de la película de Blancanieves y el cazador de Charlize Theron. Pero en este libro a la Blanquita le arrancan el corazón y le ponen uno mecánico en su lugar. Así que no sé qué también vaya a salir ese chismecito, pero bueno, vamos a leer el libro para enterar. Luego en mi lista está Catabasis. Saben, con respecto a este libro he escuchado que es como si el autor intentase adoctrinarnos o fuese todo un manifiesto acerca de la filosofía de vida que tiene. Entonces, no sé. En pocas palabras, la novela sigue a dos magos o hechiceros, algo así, candidatos a doctorado, que deben aventurarse en los 8 círculos del infierno. Leí por ahí que era como una versión china de los niveles del infierno de Dante, para salvar a su director de tesis, que ha fallecido hace poco, y así obtener unas cartas de recomendación. ¿Recomendación para qué? Ni chucha idea. En el puesto número 8 tenemos Quicksilver. Como dato curioso, saben que fue la propia autora la que diseñó la portada del libro, pues para no tener conocimientos de edición más allá de los básicos, pues considero que le quedó una tremenda chulada. Supuestamente es un Enemies to lovers de fantasía oscura. Ella acaba por error en el mundo de los faes, tiene poderes que no se han visto en más de 1000 años, él es un Daddy Shadows con pasado turbio y un carácter de mierda, dispuesto a usarla a su conveniencia. Me huele una historia de lo más cliché, pero de todos modos me llama la atención, así que pretendo leerla en algún punto del 2026. Fuego en la carne. Este es el tercer libro de la saga de Carne y Fuego, y es un spin-off de la saga principal de Sangre y Cenizas. Creo que una opinión algo impopular y poco humilde de mi parte es que estas sagas ya se alargaron innecesariamente, y fue hace un par de libros que perdí el interés, siendo sincera. No obstante, mi lado chismoso quiere saber en qué carajos termina todo, así que ahí sigo yo, leyendo. Para oírte mejor. Es parte de una trilogía de Elena Valentín llamada Las sombras del Alfa.
Este ya vendría siendo el segundo libro. El primero me lo leí en algún punto del año pasado y no me gustó tanto que se diga. De hecho, ni siquiera me gustó. Pero aún no tengo ese instinto salvaje de abandonar las sagas y muchos menos los libros solamente porque no me gustaron. De hecho, aquí el problema siento que fue que yo esperaba más. Mucho más. Y como que no me terminaron de convencer y al final me dieron muy poco. Así que bueno, no está entre mis prioridades leerla, pero de todos modos está en mi TBR porque si no esta trilogía capaz se va para mis eternos pendientes y no quiero eso. En el puesto número 11 de la lista está Sirens 3. Este pues es el tercer libro de una saga de 5, también de Elena Valenti, pero este lo escribió junto con Valen Bailón. Bueno, en realidad fue ella quien lo escribió, pero las ideas eran de ambos y el mundo lo construyeron entre los dos. En lo personal yo esperaba encontrarme aquí sirenas o algo así, las típicas sirenas mitad humanas, mitad pez, pero pues no. Básicamente son los remanentes que quedan de la Atlántida, los personajes de estos libros. Y por encima, pues la trama de la novela o la premisa en sí llama la atención. A mí me llamaba bastante y me parecía interesante. Pero el problema que yo tengo es que no simpatizo con los personajes. Les puedes mandar un meteorito encima y pues poco o nada me va a importar. Al haberme leído varios libros de Elena Valenti, sí siento que es un patrón bastante constante el que ella repite en sus historias con respecto a sus personajes masculinos que tienen esa cualidad de ser manipuladores. Tienden a ser berrinchudos y egoístas. Mientras que el patrón de las mujeres es que básicamente las vidas se les va siendo el centro de rehabilitación de pendejos. En pocas palabras, nadie me cae bien en la saga Las Sombras del Alfa, ni en esta saga de Sirens. Desolación. Es el segundo libro de una trilogía en la que estaba basada la serie Silo, producida por Apple Studios. Francamente, he de admitir que me gusta más la serie que el libro. Y es muy raro que eso pase, aunque sí la serie tiene bastantes diferencias con respecto al primer libro, porque es el único que he leído, así que es con lo único que yo puedo comparar la serie. Supuestamente en la segunda mitad del 2026 se va a estrenar la tercera temporada, pero de aquí a que se estrene, pues yo ya me he terminado este segundo libro y posiblemente logré haber comenzado con el tercero. Uno ahí siendo optimista, ¿verdad? Y asumiendo que va a leer bastante. Esto con el fin de enterarme, pues, con antelación del chismecito de qué va a pasar o al menos qué puede llegar a pasar en la serie. El Dios en llamas. Parte de la trilogía La Guerra de la Amapola. Esta es la tercera parte. Y acabándome de leer este libro, ya solo me haría falta una micronovela que complementa la trilogía principal, pero he de admitir que no tengo mucha idea de cómo es que se titula, así que bueno, en cuanto termine de leer El Dios en Llamas, que tampoco es una de mis prioridades de lectura para este 2026, pues voy a preocuparme en buscar cómo es que carajo se llama este micro relato para leerlo tal vez este año o más posiblemente el otro año, no lo sé, en algún punto de la vida lo voy a hacer. Destructora de Reinos. Este libro tengo entendido yo que es de la misma autora de Reina Roja. Saben, esa saga también me llama la atención, pero nunca la he leído. Y a decir verdad me da un poquito de recelo leerla, ya que dicen que la saga de Powerless es básicamente una copia descarada y a lo bestia de la Reina Roja. Y si de Powerless tengo una opinión para nada humilde, y de hecho más que una opinión tengo un insulto, pues como que no me apetece leer algo que sea igual a estos libros. Aunque bueno, como les digo, en teoría Powerless es la copia de los chinos, mientras que la Reina Roja es la original. Supuestamente, ¿verdad? Dicen por ahí eso. Por lo que la única razón por la cual metí este libro aquí, de Destructora de Reinos,
es porque es una biología, si no estoy mal. Y quiero conocer la pluma de la autora. Si me gusta cómo ella escribe y plantea sus mundos en esta biología, pues eventualmente voy a terminar leyendo La Reina Roja. Sin embargo, si no me llega a gustar esta historia, pues veo aún menos probable que yo termine eventualmente leyendo la otra saga. El espejo de las bestias. Con este quiero empezar haciendo una confesión, y es que ni siquiera me acuerdo de por qué carajos es que yo quería leer este libro. De nuevo, creo que es una biología, si no estoy mal. Pero la razón en concreto por la cual yo quería leerla no me acuerdo. No obstante, al estar viendo mis opciones para poner en mi TBR de este año, pues me topé con las portadas de estos libros, las reconocí y fue como que, ¡ay! Yo quería leer estos hace un buen rato. Así que bueno, aquí están en mi TBR anual. Y lo único que me acuerdo de ellos es que son de fantasía. Y pues ya. Un destino teñido de sangre. Ambientación nórdica, personajes vikingos, religión Asatru con los hijos de los dioses capaces de alterar el destino propio y de los humanos, pero los mortales atados a su propio porvenir. Sin mencionar la guerra entre clanes, la fantasía épica y las intrigas políticas que hay en la novela. O sea, era obvio que yo iba a leerme algo así. Es una biología llamada Sin Destino de Danielle L. Jensen. Saben, francamente yo suelo separar bastante el autor de su obra. E incluso llego a pasarme por el forro los autores de los libros. Y son muy pocos a los que yo sigo concienzudamente o logro ubicar, y aún menos a los que evito como la peste. Pero la cosa es que mi cerebro no suele relacionar el autor con su obra, pero ese nombre, Danielle L. Jensen, es que a mí me sonaba de algún lado. Luego de investigar un poquito, pues me terminé dando cuenta de que es la autora de El Reino del Puente. Ese libro me gustó tan poco, pero es que me aburrió a horrores. Me pareció desagradable, aburrido. O sea, un despropósito completo. Y para serles sincera, al ver que era la misma autora, pues mi primer impulso fue sabotear mi TBR anual y quitar el libro de Un Destino Teñido de Sangre. Porque es que no me gusta cómo esta mujer escribe. O mejor dicho, no me gustó cómo escribió aquella novela. Y de no tratarse de pueblos y cultura nórdica, pues sí, eventualmente lo hubiese sacado de mi TBR. No obstante, pues al tratarse de temas que a mí me absorben el 100% de mi atención y consumen el 100% de mi interés, pues decidí dejar el libro. De todos modos, ya he recibido 2 que 3 spoilers y sí, le veo planta de que me gusta, así que vamos a ver qué tal. En el puesto número 17 de la To Be Read tengo Fantasma. Esta es una historia de fantasía, como no podía ser de otra forma. Creo que ya para este punto todo el mundo se dio cuenta de mi predilección por la fantasía. Esta, según tengo entendido, pues será una saga. El segundo libro es Enchantra, ni idea de cómo se pronuncia, pero bueno. Y por el momento no hay más libros publicados. Sin embargo, la autora ya ha confirmado que en total serán 4. Me lo imaginé algo así como el juego del calamar, porque es una competición en la que tú buscas llegar al final a toda costa, y cueste lo que cueste, mientras que tus compañeros de juego intentan eliminarte, o sea, literalmente desvivirte. Y al mismo tiempo la competencia está diseñada para eso, para que al final solamente quede uno. El resto, moridos todos. Sharp y la fortaleza de la India, el cerco de Gawilgur. 1803. Sabrá Dios cómo se pronuncia eso, pero bueno. Es otra novela histórica de Bernard Cornwell, la tercera de la saga centrada en el fusilero Richard Sharp durante la campaña del Deccan en India. Sharp lucha por sobrevivir y ganar estatus mientras asalta la inexpugnable fortaleza de Gawilgur. Esa cosa. Son como 24 libros de esta saga, así que tenemos Sharp para bastante rato. El regreso de Tarzán.
Esta saga de Tarzán es de Edgar Rice Burroughs y al igual que Bernard Cornwell es otro autor que me recontra mega super encantan. Saben, creo que debería hacerles un video hablando a profundidad de esto, del temita ese para el autor de la obra y de autores que yo sigo con locura y de los que me mantengo al margen o de los que ni siquiera me interesan. En esta novela, la de El regreso de Tarzán, pues tras un tempestuoso periodo entre los hombres, Tarzán renuncia a la vida en una sociedad civilizada que no le satisface y vuelve con el corazón roto a la selva africana en la que ha crecido, y este es el detonante para una nueva aventura. Número 20. Una ventana a la oscuridad. En este universo hay una tal baraja, y usando las cartas de esa cosa es la única vía legal de practicar la magia, ya que la mayoría que son infectados por una tal fiebre desarrollan poderes vinculados con la magia. Pero el reino eventualmente termina haciéndolos entomatada porque nadie más allá de la nobleza puede practicar la magia. Algo así va el chambre, además es fantasía oscura, así que por supuesto que me llamó la atención. Destello. Esta es una especie de retelling del rey Midas. Destello vendría siendo el segundo libro de 6. Saben, tengo una relación de amor-odio con estos libros porque todos los spoilers que me di pues sí sonaban a que me iba a encantar la historia, pero cuando comencé a leerla, al menos la primera parte de La prisionera de oro, que es el primer libro de la saga, sí me pareció horrible y me decepcionó, tanto que al punto de que si yo fuera fan de abandonar libros a medias, en definitiva este hubiera sido un libro que hubiese abandonado. Pero como yo tengo la insidiosa necesidad de terminar las cosas, pues lo terminé de leer. Y eventualmente la lectura, conforme iba avanzando, pues también iba mejorando. Y al final de cuentas, el libro sí me gustó. Y bastante. Así que mis expectativas están como en un 7 de 10 con este libro. Para el trono. Ya es la conclusión de la biología del bosque salvaje. Por supuesto que es una biología de fantasía, entre la fantasía oscura y el romantasy. La segunda hija es para el lobo, fue lo que vimos en el primer libro, pero ahora toca ver la primera hija, quien es para el trono, y la que terminó siendo el borrego de sacrificio para que todo terminara bien en el primer libro. Así que ahora todo se trata de salvar a la primera hija de las tierras sombrías, un lugar maldito donde los dioses legendarios llevan atrapados durante siglos. Número 23. Aquelarre de huesos. No necesito decirles que también es de fantasía, ¿verdad? Es otra biología y básicamente es un Dark Academy donde una morra se infiltra en una prestigiosa y peligrosa universidad donde en teoría es muy complicado entrar, pero donde Mundo y Raimundo están. Ella busca justicia para su familia en contra de un aquelarre, pero termina enrollada con el director de la universidad. Re interesante donde pretende hallar la justicia la morrita esta, ¿verdad? Pero bueno, suena interesante, así que quiero leerla. Rose in Chains. El primer libro de la trilogía Evermore. En español solo está disponible este libro y en inglés solo está publicado el 1 y el 2. Aunque según tengo entendido serán 3 libros. Es que me he dado unos tremendos spoilers con estas novelas que yo siento que me van a gustar. Aunque eventualmente, como falta tanto tiempo para que la trilogía termine, pues no está entre mis prioridades de lectura. Simplemente está en la TBR como para recordar que en algún punto del año pues tengo que tomarme el tiempo de leer estos libros. O al menos leer el primer libro, que es Rose in Chains. Y el último libro que yo metí a mi listado de TBR oficial, o al menos hasta la que yo tenía pretendido incluir en mi TBR, pues es Alchemist. Empecemos por el hecho de que jamás he leído Harry Potter y las películas ni siquiera las he visto completas. Ni una sola. Así que cualquier referencia o alusión al universo, pues mi cerebro se lo va a pasar por el forro. Porque no tengo ningún punto por el cual partir. Además, he de confesar que me pela lejote que en sus inicios este libro haya sido un fanfic de Hermione y Draco.
De hecho, ese detalle nada me atrae y poco me importa. Sin mencionar que siento que la portada la sacaron directamente de Pinterest y solo le pusieron las letritas del título encima. Pero. La razón por la cual me atrae este libro es que es fantasía, obviamente. Y pues en un mundo devastado por una guerra de nigromancia en la que los malos ganaron, solo ha quedado una fulana que era una sanadora, o que era una sanadora de la resistencia, a la que le resetearon convenientemente los últimos meses previo a su captura. En lo personal, esa premisa sí me llama algo la atención, así que quiero averiguar qué tal. Y pues bueno, como les comento, hasta ahí había llegado mi TBR oficial hasta que se me ocurrió la brillante idea de que yo quería incluir algo de Wattpad y de Booknet, porque yo empecé leyendo en esas plataformas, más específicamente en Wattpad, y hace años que no toco esa plataforma para leerme algo. Así que bueno, desde las profundidades de mi biblioteca y de mis listas de lectura y de mi memoria, pues saqué una lista junto con algunos libros un poquito más recientes que también me llaman la atención. Los primeros 2 libros que puse pues es Casado con mi secretaria y Esposa de mi jefe. Estos 2 son una biología, la cual yo la quería leer desde antes, incluso que Nova Casa Editorial las publicara en físico. Luego la autora también le hizo una segunda edición y yo no me digné a leerla hasta el punto de hoy, pues que las incluí en este intento de To Be Read. Ojo que quiero aclarar que la versión que yo voy a leer es la primera edición. No sé qué más vaya a haber cambiado en la segunda edición, pero bueno, la cosa es que yo quería que fuera un libro sacado de Wattpad. Así que esa es la única que está disponible en el perfil de la autora, así que es la que voy a leer. Luego incluí Amo, que es el primer libro de una trilogía, la trilogía Lily. No tengo mucha idea de qué trate, pero aparte que las portadas están preciosísimas, es de fantasía y tengo entendido que algo así como de ángeles y demonios, así que bueno, lo voy a leer. Otro libro que me llamaba la atención desde hace muchísimo, desde que la autora lo empezó a publicar, de hecho, lo agregué a mi biblioteca, la autora hasta lo terminó de publicar y yo nunca me digné a leerlo, incluso le sacó una segunda parte llamada La Jefa y tampoco la toqué. Así que bueno, aquí ha llegado por fin su momento de ser tomado en cuenta. Luego, los libros más recientes que puse en la TBR fueron De Buenas en el Juego y El Secreto de las Vestales. Estos 2 libros participaron en el concurso del ONC del año pasado y llegaron bastante lejos en el concurso. Así que bueno, me llamaron la atención y quiero ver qué tal. Además de Buenas en el Juego, fue seleccionada por el equipo de Wattpad para ser parte de historias pagadas, así que mis expectativas pues están hasta el cielo. Por lo que sí, con respecto a mi crítica con esa novela, pues voy a ser tan dura como lo soy con los otros libros, los que ya pasan por editorial y hay un montón de personas detrás de la publicación del libro. Mientras que con los anteriores, pues no voy a ser tan dura ni voy a dar una venenosa opinión, ya que son libros en los que solo eres tú, tu insomnio de las 3 de madrugada y tu inquieta imaginación creyendo que puede conquistar el mundo escribiendo esa novela. Así que bueno, por eso. Y en Booknet, pues después de estar casi 2 horas dándole vuelta a la aplicación intentando encontrar algo que para mí fuera decente y me llamara la atención, no encontré absolutamente nada más que una novela llamada Morena Mía, y que al sol de hoy pues ya no me está convenciendo tanto, pero bueno, ahí está. En total iba a seleccionar 6 libros para Wattpad y 6 para Booknet, pero al final terminé seleccionando solamente uno para Booknet
y los 6 para Wattpad. Así que si en el camino me llego a topar con alguna novela que me llame la atención en BookNet, pues sí, es muy probable de que la lea y la integre al listado. Pero pues hasta el momento así ha quedado mi TBR global para el 2026. He de aclarar que tanto los libros que anoté en la sección de Wattpad como los que posiblemente voy a anotar en un futuro en la partecita de BookNet, pues son historias tentativas, ya que de por sí anoté un chingasal de libros, 25 en total en mi To Be Read oficial, más 6 en Wattpad y 1 en BookNet. Pues sí, se me hacen demasiados libros para mi gusto, un total de 32. Y pues también quiero tener tiempo para leer algo más que no haya integrado en mis listas de lectura. Así que bueno, creo que con mi listado oficial, así un TV Read oficial global para el 2026, sería hasta el número 15 y el resto a partir de ahí del 16 en adelante, pues ya es un plus que si lo leo bien, y si no lo leo, pues no pasa nada, queda para el otro año. Y pues ya eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por el apoyo. Se me cuidan mis caramelos. Nos vemos en el siguiente video.